¿Cómo están? Mi nombre es David. Quisiera trabajar con ustedes en este maravilloso libro. Es Cómo leer un libro, de Mortimer Adler. Creo que es uno de los libros que más me ha ayudado para poder comprender eh, profundamente lo que leo. Creo que ha sido una gran herramienta para mí y espero que pueda ayudarles, sobre todo en el ámbito de la docencia, de la enseñanza, de ser maestro. Creo que es algo con lo que batallamos bastante. Algo que comparto con el autor, y es que después de cierto grado pareciera que se abandonaran los estudiantes a que probaran ellos, leyeran ellos por su cuenta, y eso como que no hay un énfasis después de cierto grado de lectura, como que en primaria, sobre todo en los primeros grados, ok, aprendiste a leer, ya sabe unir las sílabas, la fonética está correcta, ya lee cualquier frase, hay comprensión lectora y luego se va como una especie de ritmo continuo de lo mismo, de tratar de mejorar la comprensión lectora sin ayudar realmente al estudiante en los rudimentos que esto trae. Este libro abarca esto de una excelente manera y nos ayuda a comprender, digamos, hacia dónde debemos preguntar, qué preguntas son importantes de hacer. Eh, sí, te da las herramientas necesarias. A mí me gusta mucho, eh, lo recomiendo mucho. Y hay algo que yo coloco aquí que es cultivando la mente que nos fue dada. Nuestro modelo, el modelo que yo pues abogo es a la educación clásica cristiana. Y entiendo que tanto yo como mis estudiantes somos creados a imagen de Dios y se nos ha dado todas estas facultades, así que debemos cultivar la mente que Dios nos dio. El autor lo coloca como elevar la mente. Al inicio del libro está este pequeño extracto que lo copié directamente del libro, y es que esta es una guía clásica. Analiza el acto de leer, ese proceso por el cual la mente, sin ayuda del exterior, en sus palabras, técnicamente pueden decir muchas cosas, pero en sus palabras, se eleva gracias al poder de sus propios recursos. ¿Sí? Cuando él se refiere a que estoy yo batallando con el libro, utilizando mis capacidades para comprender, y ese solo proceso hace que la mente crezca de un proceso que dice que es de pasa de comprender menos a comprender más. Él en el libro va a trabajar estos 4 niveles de lectura. La lectura primaria, vamos a hablar más de ello más adelante. Lectura de inspección, la lectura extensiva y la paralela. Entonces, esos, pues tendremos ya el espacio de trabajar con cada uno de ellos. Y la idea es capacitar al lector para que cualquier sea el libro pueda realmente extraer lo que el autor quiere decir y al mismo tiempo pueda hacer su propia mente al respecto, o sea, pueda opinar correctamente, en la línea adecuada, lógicamente, etcétera, etcétera. Algo que trae este libro, y sobre todo esta actualización, y vamos a hablar un poquito de eso al principio, es que vamos a hablar de la actualización. Lo que trae este libro adicional es que trae unos ejercicios y unas pruebas al final. Son buenas. am, de todas formas, les recomiendo, todo el libro vale la pena. No tendrían que hacerla, pero pues son ayudas. Creo que es algo adicional que podemos ver ahí. Vamos con las preguntas iniciales para que podamos preparar nuestra mente para este ejercicio y que el Señor nos ayude. Dice, ¿qué importancia crees que tiene la forma en que leemos un libro? Acuérdense que son preguntas para reflexionar, pueden pausar, pueden revisar y esto les puede ayudar. Segundo, ¿cómo consideras que la lectura puede influir en tu forma de aprender o de ver el mundo? Tercero, ¿crees que leer rápido equivale siempre a leer mejor? Cuarto, ¿de qué manera la tecnología, internet, aplicaciones, inteligencia artificial ha influido en tu hábito de lectura? Quinto, ¿por qué es posible que alguien dedique un libro entero a enseñar a cómo leer un libro?
¿Qué aspectos, qué aspectos crees que trataría un texto así, aparte pues, de la introduces que acabo de dar? Bien. Recomendaciones para todas estas actividades. Las diapositivas están hay un link en la descripción. También hay un link de una autoevaluación y hay un link de unas actividades si quieren participar de ellas. Listo. Entonces vamos a empezar con un poco de contexto histórico acerca de este libro, porque algo particular es que este libro fue actualizado por el autor. Entonces él en su prólogo dice, entonces, ¿por qué esa tentativa de remodelar y reescribir el libro para la actual generación de lectores? Y hay que ver que él, la primera edición la publicó en 1940, pero empezaron a haber ciertos cambios importantes históricos, sobre todo en Estados Unidos, y es que las carreras universitarias empezaron a tener un mayor auge. Digamos que había más participación, ya personas de más estratos podían entrar a una carrera universitaria. Entonces ese crecimiento académico impulsó la importancia de la lectura de muchas personas. Digamos que eh, era requerido leer correctamente, leer a otros autores en, digamos, todas estas carreras y cada vez más personas pues empezaron a, a darle esa importancia y obviamente se vieron esos problemas de lectura de personas que llegaban a estas carreras y no tenían el nivel adecuado para responder a las necesidades y esto es pues pasaba en ese entonces y pasa ahora. Bien, entonces por eso se dio esa actualización. La segunda fue que empezó a haber un auge con lo que es la lectura rápida, las técnicas de lectura rápida. Habían programas que prometían, aún hoy hay, que tú puedas leer a mayor comprensión lectora. Yo realicé uno de esos cursos y al mismo tiempo puede hacer más rápida la lectura. Am, entonces eso hubo un auge como bajo la promesa de conseguir más por menos, que es algo que pues nosotros tendemos a caer bastante como seres humanos. La ley del menor esfuerzo tenía esa promesa, pero en medio de todo sí hay elementos válidos que también trataremos, pero digamos que bajo esa promesa se publicitó esto y pues muchos no se exageró lo que podría ser. Am, entonces eso también llevó a la actualización de este material, en esencia porque el autor vio que faltaba esta parte de elevar la mente, la importancia de lectura, no es leer, por añadir conocimiento, sino porque la mente sea elevada, porque el carácter sea transformado, porque el lector gane, que es el objetivo principal de esto. Entonces, por esto se hizo una actualización. A partir de ello, pues no han habido otra actualización, no que conozca, puede que esté equivocado, pero yo quisiera traer a colación hoy el auge que tenemos en las tecnologías, sobre todo en la inteligencia artificial, la capacidad que tiene la inteligencia artificial. Porque nos enfrentamos a un problema que viene siendo básicamente el mismo, la ley del menor esfuerzo, y es el uso de la inteligencia artificial, resúmenes automáticos y herramientas digitales aportan velocidad, pero la comprensión profunda sigue siendo un desafío humano. Hoy, y no es un problema de hoy nuevamente, hemos escuchado personas que pueden pagar por trabajos universitarios, por ejemplo, por tesis incluso, que es algo, bueno, no voy a dar comentarios. Está mal realmente, solamente lo voy a dejar ahí. Entonces, cualquier tipo de trabajo se paga. Bueno, ¿qué diferencia tiene eso con que lo haga tu trabajo, lo haga una inteligencia artificial? Y pues la verdad, ninguno. Lo que pasa es que aún la mente humana tiene la capacidad. Las personas que les pagan por hacer esos trabajos, pues entienden cuál es el requerimiento y lo pueden hacer. Ahora la inteligencia artificial puede llegar a un nivel muy similar y hoy no tienes que pagar, o muy poco en comparación. Pero
No hablemos de ese proceso, hablemos de la persona. ¿Qué diferencia tiene para la persona que lo haya hecho porque le haya pagado a alguien a que lo haya hecho una inteligencia artificial y pues es el costo? Y ya, no hay otro cambio. Aún sigue sin ser producto propio, aún sigue sin ser, perdón, aún sigue sin ser, sin llevarse una comprensión profunda lo que la persona está haciendo. O sea, no es suyo, pero no en el sentido de producto físico, sino que en su interior no comprende estas cosas, no las entiende. Entonces, eh, en ambos casos ponemos a persona a sustentar su trabajo y va a ser vacío. El producto es un reflejo de quién es y como no es de él, no hay nada. Y esto es grave, eso es bastante grave. Entonces vemos cambios sociales que normalmente suceden a través de las épocas. Por ejemplo, cuando se creó eh, el libro, la imprenta, eso revolucionó la mente humana de una gran manera porque podía facilitar, ¿sí? Y pudo expandirlo. La cantidad de recursos, la cantidad de capacidades, el acceso, ¿sí? Los cambios sociales que también vivenció el autor fue los cambios en los gustos de la lectura, se volvieron un poquito más académicos, porque es lo que estaba en auge por las carreras y eso. Pero hoy en día tenemos ese mismo desarrollo, la inteligencia artificial ha permitido que tengamos acceso a mayor información, de pronto un poco más ordenada, pero el problema sigue siendo el mismo, el corazón del hombre. Entonces, es una herramienta y hay cosas que, esa es mi perspectiva, porque entiendo que el ser humano es creado a imagen de Dios y eso que nos hace imagen de Dios no puede ser transmitido. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Hay cosas que puede hacer la máquina, pero hay otras cosas que no. Y no creo que llegue a hacerlo, aunque eso es cuestión de debate. Pero el punto es que en nuestro corazón hay un grado de maldad, de pecaminosidad, y ese grado es la voluntad con la que nosotros hacemos las cosas. Entonces no importa la herramienta, un cuchillo puede ser usado para bien o puede usarlo para mal. La inteligencia artificial puede ser algo que realmente nos ayude a elevarnos o puede ser algo que promueva, el argumento más común es la pereza. La pereza de que el estudiante no haga su trabajo, sino que se lo haga otra cosa. Y aquí es donde debemos ser muy sabios y poder ayudar realmente. Tenemos que entender que están estas capacidades humanas únicas y es la interpretación. Una máquina puede interpretar, sí, pero esa interpretación va a raíz, la interpretación viene de mi corazón, de mi cosmovisión de las cosas. Por ejemplo, dice empatía, el grado de empatía que yo siento, esas emociones. Ahí coloqué una, pero las emociones que yo puedo sentir. Un juicio crítico. Yo puedo generar un juicio crítico y moral acerca de las cosas. La máquina todavía depende mucho de mí. No creo que llegue a tenerla. Eh, pero bueno, eh, continuemos. Dice la posibilidad de reflexionar más allá de los datos y algoritmos. Hace poco hay un artículo, bueno, y varios autores, no autores, sino quienes trabajan con la inteligencia artificial, hablan de que, bueno, la inteligencia artificial está ocupando ciertas labores que yo hacía, entonces me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin hacer nada. Y no ha sido así a través del tiempo con los avances tecnológicos. Lo que ha hecho los avances tecnológicos es ocuparse de cosas que ya yo no tengo que ocuparme y libera mi mente o mis capacidades o mi esfuerzo para otras. Y yo siempre he encontrado, y este argumento me gusta compartirlo, y es que yo siempre he encontrado que siempre hay más para hacer. O sea, no va a haber no se va a extinguir la cantidad de posibilidades que Dios permitió bajo el sol. Entonces, si ya yo tengo este espacio de, por ejemplo,
redactar una circular, redactar algo, no es que me lo vaya a hacer, es que puedo generar esa circular y revisarla, considerarla, retomarla. Es un ejemplo que me puede ayudar a hacer o algún tipo de atención al cliente que pueda hacer, por ejemplo, generar información, preguntas que el cliente tenga, respondérselas así como tipo de entregar información sencilla. Ya las cosas profundas me puedo dedicar yo. Y como en muchos de los casos no es necesario llegar hasta allá, pues tengo ese espacio libre para asignarlo en otras cosas. Entonces, eso es un argumento muy válido, pero solamente lo aplicarán personas que utilicen esto para bien, y es algo importante. Diferentes dificultades que el autor vio en ese entonces. La lectura rápida no es la respuesta única. Él vio que se apuntaba mucho hacia esa lectura rápida de querer, ay, rápido, puedo tener información rápida y eso, esa sed o ese facilismo lo vio como un problema. Y ese problema va hacia el corazón del ser humano y él argumenta que se debe ajustar la velocidad según el tipo de texto y la complejidad de lo que leemos. Es una muy buena herramienta, pero más allá de eso, no se puede. Y cita un autor, se llama Pascal, dice, cuando leemos demasiado deprisa o demasiado despacio, no comprendemos nada. Entonces tiene que haber un ritmo, mi mente tiene que estar involucrada. Yo puedo adquirir mucha información, pero también está el ejercicio de generar vínculos entre esa información y eso ayuda. Sin eso, es sonido, es ruido, es escuchar, no sé, a alguien hablando, un podcast o alguien me está hablando mientras no estoy haciendo otra cosa que demande mi completa atención. Entonces, eso es un ruido atrás. Bien, las técnicas de lectura rápida siguen vigentes, pero no sustituyen la lectura analítica. O sea, hay herramientas, hay leyes o técnicas que son buenas. Por ejemplo, las fijaciones o tratar de quitar la subvocalización. Son herramientas buenas, pero el arte de inmiscuir mi mente, de envolverla, de desarrollarla, no se está dando. Incluso con la inteligencia artificial que sintetiza diferentes autores, somos los seres humanos quienes evaluamos la coherencia de argumentos y forjamos nuestra propia visión. Claro, yo puedo pedir que realice comandos, comparaciones, puede sintetizar información, pero no va a ser algo que yo pueda interiorizar y yo aún así necesito ver si es correcto o no. Eh, Algo que sucede hoy, el trabajo hoy con la inteligencia artificial se llaman alucinaciones. Y es decir que, pues simplemente que la inteligencia artificial diga cosas, empieza a decir cosas que no tienen que ver, salte para líneas que no tienen que ver y bueno, en eso se está trabajando hoy en día, por ejemplo. La reflexión profunda sigue siendo esencial para la formación intelectual y espiritual. La meditación, el pensar en ello, el verlo en la práctica, el reflexionar en mi vida, en ver cómo esto me impacta, qué resonó en mí, todos esos elementos aún son necesarios. Y finalmente, la dificultad, entre comillas, que se está planteando acerca de la inteligencia artificial es más una problemática del corazón. Yo creo que puede ser una excelente herramienta siempre y cuando se use correctamente. Entonces, el autor ingresa a estos cuatro tipos de lectura y él argumenta que ellas son las que pues, te permiten a ti estructurar esto que es la lectura. Am, que puedas entender qué necesitas hacer para comprender un texto. En esencia, se dividen, voy a decirlos así, súper superficiales, en una lectura primaria. La lectura primaria es esencial en la lectura de los niños. Simplemente las capacidades de leer, la capacidad de convertir estos símbolos en fonemas que yo comprenda, o que yo pueda comprender estos símbolos y pueda volverlos ideas, pueda, pueda recibir esa comunicación de parte del autor.
Perdón. Y aquí es donde él va a trabajar lo que es la lectura rápida y simplemente es el hecho de recibir esa información precisa y con mayor velocidad. Bien, no es más. Hay muchas cuestiones que podemos ver acerca de ello, pero a simple vista es eso. Lo segundo es la lectura de inspección. Y la lectura de inspección es una revisión general. Sí, es como yo quiero ver el panorama general primero. Y es muy buena. Te permite dar un sentido, un orden a las cosas. Y es excelente, sobre todo cuando revisas mucho material. Luego viene la lectura extensiva, que ya es entrar como una lupa, como un zoom que se le hace a la lectura y ya se va desglosando y ya podemos ver un poquito más el corazón del autor, ¿sí? Por último, él va a trabajar lo que es la lectura paralela y es cuando tengo dos libros, por ejemplo, que abordan es un tema. Entonces yo quiero coger las intenciones de cada autor, pero mi énfasis va a ser el tema en sí mismo o las conexiones que existen entre ellos y comparaciones que yo pueda hacer. Entonces, esos son los cuatro niveles de lectura que el autor va a trabajar y los aborda bastante bien. Y vamos a revisarlo y espero que realmente eso lo podamos aplicar. Am, Algún argumento que da el autor es el descubrimiento y la formulación de nuevas formas de lectura, de nuevas normas, perdón, de lectura y del concepto de una pirámide de libros a leer requería un enfoque distinto y una recreación. Entonces, ese fue su esfuerzo. Él veía, listo, tengo cantidades de libros, un problema, tengo también diferentes tipos de libros, ok, también tengo que tener eso en consideración, entonces, ¿cómo los abordo? Y estas cuatro niveles, él, digamos que nos da un gran aporte acerca de ello. Su preocupación, la preocupación es sus estudiantes o ver cómo hay una curva que desciende realmente en la lectura a través del tiempo. Entonces hay un gran énfasis en eh, pues sí, que los estudiantes aprendan a leer. Entonces vemos en cursos los más pequeños en preescolar, de pronto aprendiendo a hacer trazos, reconociendo las letras, las vocales, luego los fonemas, ya en transición. Vemos en primero que ya forman esos fonemas y ahora estructuran lectura, ya empiezan a tener ideas. En segundo ya empezamos a pensar ya es en la fluidez de la lectura y de pronto ahí nos quedamos, ¿sí? Hablamos de la comprensión lectora, pero ¿qué significa y cómo se trabaja? La respuesta más rápida es lean, 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 lean. Y sí, leer, pero el argumento y para qué se hace todo este ejercicio es, ok, em, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo, si pudiéramos estructurarlo, cómo lo estructuraríamos? Si tenemos esta dificultad o este elemento del razonamiento humano, ¿cómo podríamos nosotros verlo para abordarlo de una manera eficiente? Y así el autor lo establece. Entonces, él subraya que la formación lectora muchas veces se detiene en la primaria, sin continuar a niveles avanzados y ahí lo que habla es la lectura analítica y la crítica. Ella está dentro de los cuatro niveles que he mencionado para no confundirlos. Entonces, o bueno, realmente la lectura analítica y la lectura crítica son bastante conocidas. Él las va a ubicar dentro de ellas, no es que él creó estos términos. Entonces, el lector medio de bachillerato, él se refiere al lector medio de bachillerato ya noveno, décimo, sigue leyendo como el de sexto grado, que para ellos eso es primaria. Entonces, es como decir nosotros, el niño de quinto lee igual que un niño de séptimo, octavo, noveno. O sea, tienen las mismas capacidades. ¿Que lee más rápido? Sí, es experiencia, pero no hay una profundidad real. Y yo lo vivencié
y conozco muchas personas que también, y estoy seguro de que te puedes identificar conmigo en ese sentido de ver como ese déficit que llega un momento en que listo, ya sé leer y es como que ¡fua! Se soltó a la persona y ella verá y tendrá sus capacidades o no. Ah, aún persisten brechas en comprensión lectora en adolescentes y adultos, un gran problema que él ve. De nuevo, la inteligencia artificial no es la solución a ese problema, es una herramienta más que existe. No soluciona por sí sola la falta de habilidad de lectura profunda. Más bien, subraya la necesidad de formar lectores que sepan aprovechar tecnologías de forma consciente. Y es la mente es lo que va realmente a hacer algo con esta información. Los libros, la inteligencia artificial, las aplicaciones son herramientas que existen, pero es la mente la que les da un sentido, un orden, una dirección. Y una mente correcta va a llevar a una dirección correcta. Si la capacidad de esa mente de dirigir es lo que va a determinar eh, digamos, el rumbo de las decisiones de esa persona, lo informado que esté, pero en el sentido no de cantidad de información, sino en la esencia de la persona, de su carácter, de lo que es. Bien, entonces necesitamos eh, que se forme esa mente y algo que él aplica aquí de la lectura y es esa capacidad de elevar. Algo curioso y es que la mente es elevada, o sea, digamos que se alimenta de esa información, pero no solamente es como algo que se le llena, sino que dentro de sí, esa información que entra se procesa y se desarrolla. Vamos a esperar las campanadas. Bueno, me disculpo por el corte, una llamada importante, así que vamos a continuar desde acá. Dice adecuación a nuevos géneros y la multiplicidad de fuentes digitales. Bueno, para conectar, eh, tenemos una gran cantidad de textos, de tipos de texto ahora. No solamente texto, sino información que escuchamos de la radio, de la televisión. Bueno, si aún escuchan radio y si aún ven televisión, de las redes sociales, podcast, todos los elementos que podamos considerar. Tenemos grandes cantidades de información. Eh, Y eso es una situación real y algo que el autor pues trató de trabajar al ver esos cambios que vio en su contexto es algo que sea de centro, de núcleo y es la propia mente humana que aquí colocamos por su complejidad puede integrar y comparar diferentes formatos, es decir, estos elementos van a ir cambiando, pero la mente eh, puede irse desarrollando, pero tiene esos mismos elementos esenciales dados por Dios. Am, Podemos ver diferentes tipos de textos y diferentes enfoques. Entonces, por ejemplo, ensayos, novelas, poesía, ciencia, filosofía, se deben abordar de diferentes maneras, con diferentes ojos. También la cuestión de las fake news, información verdadera y falsa. Son elementos que van a estar ahí, pero es la mente, es la persona la que va a poder reorientar estas cuestiones, aceptar información o no aceptarla y llevarla en un orden correcto. Mantener la dignidad y la creatividad del ser humano que discierne, evalúa y reflexiona. Entonces, ese temor que vemos hoy es un temor infundado por nuestras fallas de carácter más que otra cosa. De nuevo, yo con un lápiz puedo hacer una obra de arte o hacer una carta insultando a alguien. Bien, la genialidad de ambas se puede cuestionar de lo bien que esté estructurada el dibujo, el paisaje, digamos, que esté haciendo, o lo bien estructurado que estén las frases y lo coherente que yo pueda hacer al momento de insultar a alguien. Bien, son herramientas. El espíritu humano está en la voluntad, en la dirección, en la bondad o la maldad. O sea,
la parte ética, la parte moral, son muchos los factores que pertenecen necesariamente al ser humano y que por más capaces que seamos con estas herramientas no quiere decir que las estemos usando para bien. En este arte, la intención es ver la belleza, la verdad y la bondad. Eso es algo que se recuerda mucho y se utiliza. Es un principio claro que recordamos en la educación clásica y viene de la escritura. Eh, por ejemplo, Pablo menciona que en estas cosas pensad. Am, buscamos que en medio de todas estas cosas que viene, el carácter humano dado por el Señor, que buscamos que sea imagen de Cristo, sea lo que dirija. Bien, y siempre y cuando sea el caso, eh, va a ir en la dirección correcta. Bien, ver la lectura como una oportunidad de crecimiento intelectual y ético. Bien, la lectura, el autor cuando dice elevar la mente, se refiere a ese crecimiento que se genera en el ser, no solo a cantidad de información, sino a quién es. Y hay un principio que dice que el libro es el mejor maestro y no solamente es porque adquirió nueva información, sino por la experiencia que le puede generar a la persona. Finalmente, el autor pues tiene ciertas consideraciones que hay que entender. Primero es la formación continua. Vemos que hay un déficit, como una curva que decrece, que cae después de la primaria. Como que en principio el esfuerzo es grande para que el niño estudie, entienda, lea y luego se da por sentado las cosas. Bueno, él ya sabe leer y estos rudimentos adicionales que vamos a encontrar mucho en este libro no se usan. Y esto es algo por lo cual pues vale la pena trabajar. Lo segundo es que la mente humana es creada a imagen de Dios y supera cualquier síntesis automática, pues comprende con profundidad empatía y sentido moral. Estos factores o carácter o elementos del espíritu humano que no pueden ser copiados, nunca van a poder ser copiados, según mi criterio, nunca van a ser copiados realmente, o no se va a generar un alma, nunca vamos a generar un espíritu artificial. La inteligencia artificial considero yo así como un paréntesis, nunca va a poder superar al ser humano en humanidad, porque viene del Señor. ¿Qué es lo que finalmente se aspira de alguna forma u otra a generar una inteligencia artificial de esa forma? Creo que no va a poder ser. Más bien debemos aprovechar esta gran herramienta que puede ser de mucho valor y está siendo de mucho valor. Cultiva la dimensión ética y espiritual de la lectura, recordando que la comprensión no se limita a extraer datos, sino a buscar la verdad y el crecimiento. Sí, la lectura no es solamente para adquirir información. El carácter de la persona está cambiando al leer un libro. La tecnología bien empleada potencia el análisis, no lo reemplaza. Entonces, nosotros nos paramos siempre sobre los cimientos de otros que dejaron atrás. Y esas son las aspiraciones, esa es mi aspiración, por ejemplo, con mis hijos. Entonces, espero que esto los anime a leer este libro, a aprender de este libro, de cómo leer un libro, ah, y que nuestro corazón pueda estar aplicado a la enseñanza y a los oídos a las palabras de sabiduría. Eso viene de la escritura y que nuestro corazón principalmente vaya al Señor. Dios nos ayuda a eso. Pero un principio en Proverbios muy importante es ese, que podamos aplicar nuestro corazón a lo que es importante. Quisiera cerrar con esto y es, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En medio de en estos tiempos donde ya no es la cantidad de información lo importante, sino es la sabiduría realmente, de cómo usarla, de cómo clasificarla,
sea el Señor que nos ayude. Siempre hay va a haber mucha cantidad, o sea, eso va a ser algo de esta época. Eh, Vas a tener al alcance la información en segundos, pero es el carácter, es la sabiduría con la cual usamos esa información. Dios nos ayude a ser sabios con lo que nos da, poder manejar esta herramienta que ahora está a nuestra disposición, nos dé la inteligencia para principalmente darle gloria. Muy bien, preguntas de comprensión. Son preguntas que ustedes podrán, al leer el texto, podrán revisar y ver qué tanto comprendemos lo que el autor quiso decir. Y según el texto, ¿cuál es la razón principal por la que Adler decidió actualizar cómo leer un libro 30 años después de su publicación original? ¿Qué problemas en la educación de la lectura había observado Adler que, según él, seguían vigentes con el paso del tiempo? Es información importante. El prólogo menciona la moda de lectura rápida. ¿Qué énfasis pone Adler al respecto y cuál es su respuesta específica para enfrentar esta tendencia? Cuarto, ¿cuáles son algunos de los cambios sociales y actuales que menciona Adler en relación con la lectura y la educación en los últimos años? Quinto, ¿qué rol jugó Charles Van Doren en la nueva edición de este libro y por qué resultó importante su aporte? Y estas son unas preguntas para reflexionar. eh, que todo lo que hemos escuchado y lo que hemos leído nos ayude a pensar en estas cosas, a direccionarnos bien, y es, ¿qué opinas de la afirmación de Adler sobre la capacidad humana de leer a velocidades diferentes según la complejidad del texto? ¿Te identificas con esa idea en tu experiencia personal? ¿Cómo crees que las herramientas de inteligencia artificial pueden reforzar o debilitar nuestras habilidades lectores? ¿De qué formas puedes asegurarte de aprovecharlas constructivamente? Tercero, ¿en qué sentido consideras que tu proceso de formación lectora se ha detenido o estancado? ¿Y qué pasos podrías dar para continuar avanzando? Cuarto, teniendo en cuenta que actualmente se enfatiza la velocidad y la inmediatez, ¿cómo podrías reconocer el valor de la lectura lenta y profunda en tu vida académica o profesional? Y quinto, ¿cómo integras el hecho de que el ser humano, creado a la imagen de Dios, tiene la capacidad única para trascender la información y buscar el significado profundo en los textos, que es nuestro eh, enfoque actual?